buena recomendación de que aquí me han precedido gente como Eduardo Torres Dulce, como Luis Alberto de Cuenca, como mi amigo Petón, que me han dicho, oye, ahí se come fantástico y va a ser una maravilla. A mí se me ocurrió decir que en el Café Gijón, que era un templo verdadero de la cultura, de la literatura, de todo lo que realmente tenía un poco de vida en la España de la posguerra, es verdad que aquí nunca se atrevía nadie a hablar de fútbol, que era por otro lado el gran acontecimiento del que vivían todas las personas, ¿no? Alguna vez quizá en la tertulia poética Manolo Alcántara se atrevía a hablar incluso de boxeo, y curiosamente le seguían, porque a todo el mundo le gustaba hablar de boxeo o hablar de fútbol, pero siempre habría alguien que decía, bueno, bueno, vale, ya han sido suficientes minutos. Y entonces se volvía otra vez pues a hablar naturalmente de la Nathalie Sarraud, de la literatura francesa, del square y de todo eso. A mí me parece que es un error, porque en aquella época a los que nos gustaba el fútbol, que no éramos muchos, digo el fútbol, no que fuéramos apasionados de un equipo, del Madrid, del Atleti, del Barcelona, del Atleti Bilbao, que era el equipo entonces más prestigioso, entendíamos que era un disparate el decir que éramos colaboracionistas de Franco, que éramos víctimas del opio del pueblo, que bueno, que éramos realmente unos seres reaccionarios. Y digo que era absurdo porque el pueblo de verdad, la gente que iba al fútbol, era la que sufría auténticamente pues cuando había aquellas avalanchas, cuando veían que su equipo no ganaba, era realmente la clase obrera. Cuando iba al Paraíso era cuando iba el domingo al campo de Chamartín o al Metropolitano, y era la que de verdad sufría y lo pasaba mal en las faltas con barrera, en los golpes francos, nunca mejor dicho, por cierto. Y entonces es verdad que nos sentíamos mal porque tú no podías leer el Marca, por ejemplo, y la revista Ínsula. Era incompatible, cuando realmente había gente que nos gustaban ambas publicaciones. Por supuesto estaba mejor escrito el Marca que la revista Ínsula, porque en el Marca escribía Antonio Valencia, que era un prodigio, Manuel Alcántara, Jaime Campmany, bueno, una serie de escritores deslumbrantes. Yo creo que es el mejor periódico que se hacía entonces de lejos, y por ejemplo el Le Monde o L'Equipe, bueno, eran por supuesto unos periódicos provincianos al lado de la prosa y de la categoría que tenía ese periódico, cuyo corazón, me han dicho muchas veces, y alma, era de Pedro Sardina. Nunca había una coma mal puesta en un titular, una falta de ortografía. No era como ahora que lees los periódicos y pone le di y pone la D y luego IGE en el otro renglón, que es una cosa terrible lo que te encuentras. Entonces, estábamos mal vistos, y la incultura llegaba a que se desconocía la clase dominante, la inteligencia entonces, a que por ejemplo los mejores escritores que daba Norteamérica eran los que salían de las páginas de deportes de los periódicos, desde las crónicas de Bud Schulberg, Norman Mailer, el propio Hemingway, Joe Livlin. Y claro, aquí eso se desconocía, porque el deporte era la épica, era un estado de gestación como era Homero. Homero era igual, y las crónicas del Marca de la época de las Olimpiadas eran las mismas, ¿no? Yo creo que aquellos tipos, Píndaro y compañía, que escribían, y además con sus recelos a los atletas que le gustaban, que no le gustaban, era lo mismo que aquí. Bueno, recordemos que Platón, si no recuerdo mal, ganó 2 Olimpiadas en aquello que se llamaba el pancracio, que nunca ha estado muy claro si es el boxeo o la lucha libre. Entonces, además de todo eso, a un chico como a mí, mi padre me llevaba al boxeo, pues era terrible. Yo recuerdo algunas historias en relación con esa pasión increíble, por ejemplo, de Bud Schulberg, porque era lo mismo que me pasaba a mí con mi padre. Mi padre me llevaba al campo del Gas, me llevaba a la Plaza de Toros, me llevaba, todavía no estaba el Palacio de los Deportes. Yo iba con un poco de miedo, porque sabía que era un espectáculo duro y fuerte, ¿no? Pero bueno, allí dejaban pasar, y en honor a la verdad tengo que decir que en 60 años de ir al boxeo jamás he visto un altercado ni en la Plaza de Toros, ni en el Campo del Gas, ni en el Estadio de San Miguel. En cambio sí los he visto en conciertos de rock y en otros sitios, porque realmente la potencia de los que se pegaban, la fuerza estaba allí, en los dos chicos que se pegaban y luego terminaban, se abrazaban. Realmente jamás he visto una pelea donde no se abracen, y todo olvidado, ¿no?
Bueno, pues Bud Sulver recuerda en una de sus crónicas, inolvidables para mí por lo menos, que su padre, que eran de familia judía, le dijo: ahora te voy a llevar a ver a Leonard, que era el campeón del mundo, que va a disputar el título. Y el chico estaba contento, toda esa semana no pudo, vamos, nada más que pensar en la pelea. Salieron de casa con destino al Madison Square Garden, donde era la pelea, que estaba en la 8ª Avenida con la 50, enfrente del gimnasio de Stillman, del Verde Barney. Bueno, era todo mítico ese lugar del Manhattan de entonces. Y al llegar a la entrada, el portero le vio y le dijo: ¿cuántos años tienes? El chico dijo la verdad, dijo: tengo 14 años. Dijo: pues no puedes pasar. Entonces él le dijo: me voy a casa. El padre paró un taxi, eran de familia adinerada, y lo mandó a casa. Y le dijo: esta noche, cuando termine la velada, después voy a ir a tomar una copa con unos amigos. Procura no dormirte, porque luego voy a pasar por tu cuarto y te voy a contar la pelea asalto por asalto. El chico se fue para casa muy triste. Bud Sulver, él sabía que exactamente su padre no iba a ir a tomar una copa con los amigos, es que tenía una amante muy guapa y que iba a estar con ella. Pero si su padre le había dicho eso, le creyó. Y efectivamente, su padre a las 3 de la mañana se presentó y le dijo: menuda pelea, te la voy a contar, ha sido maravilloso. Nuestro Leonard ha ganado, y ha ganado en el 6º asalto. Pero antes, y le contó todo. El chico creció, se fue a la universidad, luego se hizo un gran escritor, y bueno, ganó el Oscar en la película La Ley del Silencio. Él era el guionista, Bud Sulver, escribió el libro maravilloso Más dura será la caída, y cuando su padre tenía 81 años, se celebró la gran velada de boxeo, la única, el gran combate entre Cassius Clay y Joe Frazier. Entonces él iba, y además escribió un libro sobre ello, Bud Sulver, y le dijo a su padre: vamos a ver la velada, tengo 2 entradas. Dijo el padre: no puedo salir de casa, chico, ya no me apetece, tengo la sensación de que cuando camino me voy a caer, y si te digo la verdad veo mal. Y le dijo: pues procura no dormirte, porque cuando termine la velada tengo algunas cosas que hacer, pero las voy a rematar muy pronto, y voy a ir y te voy a contar el triunfo de Cassius Clay, que luego no fue así, ganó Joe Frazier, le tiró en el 13. Y la historia, como él dice: yo también tenía una rubia, un bombón que me esperaba después de la velada, pero la dejé, fui a mi casa y mi padre estaba esperando. Y yo le conté aquella velada, que es el combate del siglo, mejor que lo había contado y que lo contaría nunca en un libro. Bueno, esas historias son realmente fantásticas, y es de las que estaban esquinándonos a la gente que nos gustaba eso. Yo recuerdo las crónicas que acaban de salir ahora, por cierto, de Manolo Alcántara, en el diario Marca, que son un verdadero prodigio. Las vais a leer si podéis, porque son increíbles. Lo presentará dentro de nada David Gistau, y te quedas asombrado de la enorme categoría literaria. ¿Cómo se podría escribir de esa forma tan auténtica? Bueno, he oído decir antes, haciendo un giro a la conversación, lo del cine negro y Baroja, por supuesto, y que está en ese mundo de esa trilogía maravillosa de la lucha por la vida. Pero siempre olvidamos a alguien que es un verdadero precursor, no sé si de lo negro, de la negritud o del noir, tal y como lo entendemos ahora, que es José Gutiérrez Solana, que además ha escrito La España Negra, que es tremenda, ¿no? Lo que pasa es que en este país, si uno hace 2 cosas bien, siempre se obvia una de ellas. Él es un pintor portentoso, Gutiérrez Solana, y un escritor increíble. Recuerdo, cuando tú has citado a Cela, que el discurso de entrada de Cela en la Academia fue la obra literaria de Gutiérrez Solana, que era algo increíble. Esos pueblos, esas corridas, esos viajes del tren, la Renfe de entonces, ese hombre que se llegó con su hermano, creo que iba con el hermano, llegó a París, bajaron del tren, y como la cosa más natural del mundo, cogieron un taxi y dijeron: a la fonda. Como si no entendían que eso podía ser de otra manera que cuando iban a Palencia, eso, a la fonda, les dijo el taxista. Era un genio el Gutiérrez Solana. Entonces yo creo que él ha invertido mucho trabajo, mucho tiempo, mucha pincelada, mucho folio
en describir una parte de España negra que está relacionada perfectamente con ese París de 1900, ese París que sacan las películas de Jean Renoir, que es tan bonito, el de los apaches, el de los barrios, el de los bailes de los extrarradios, bueno, ese es un país maravilloso, el de las peleas con los cuchillos, esos pantalones chanchullo que llevaban y que tanto le gustaban a Baroja y a Zorín cuando iban a París, ¿no? Entonces creo que lo negro, o el negro, al que yo me refería en el libro y el que hablamos, es otro negro, es un film noir y es una novela noir distinta. Ese nace en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan todos los tipos que han vencido en la guerra, pero que están bastante derrotados en sí mismos, y descubren en esas grandes ciudades de donde procedían que ya no tienen trabajo, que se lo ha quitado a otros, que están sin trabajo. Peor aún, que la chica a la que le escribían las cartas desde Iwo Jima se ha casado con otro, no les ha esperado. Entonces, esa desolación de la posguerra urbana de las ciudades trae las películas de Fritz y todo ese mundo de la jungla de asfalto, ese mundo donde la mujer empieza a tener unas cartas de ciudadanía como no ha tenido nunca. El cine negro son las mujeres, sobre todo, las pelirrojas, las chicas que trabajan en los cabarets con la cesta vendiendo cigarrillos colgada del cuello, las queridas de los tipos que les han puesto un apartamento, un Park Avenue. Esas mujeres son las primeras que se van a revelar a la pantalla. Ya ningún James Cagney le va a coger un pomelo y se lo va a rebozar por la cara. Esas chicas ya le pueden pegar un tiro a cualquiera. Son unas mujeres a las que no les va a meter mano ningún jefe nunca más. Esa es una revolución que se produce en el cine negro. Y yo creo que tanto como Simone de Beauvoir, las mujeres le deben a Barbara Stanwyck y a Joan Crawford y a Bette Davis la libertad con la que fumaban, con la que se movían, con la que trataban a los hombres, y esas fueron las primeras y realmente historias negras, las que la mujer enseña la otra cara, ¿no? El negro que se hizo en España verdaderamente bueno es el de los años 50, el que se hacía en Barcelona. Era el negro de las películas de Iquino, el negro de las películas producidas por Emisora Films, los apartados de Correos 1001, el cine negro de las calles duras del Raval, que era entonces se le llamaba el barrio chino, luego se lo ha vuelto a llamar a su nombre verdadero, el Raval. Esas historias de policías con mala suerte, chicas descarriadas, ese mundo que nos mostraba una España mucho mejor que las películas pretendidamente de corte social, porque ahí estaban, pues eso, las penurias, los colmaos que llamaban en Barcelona, que eran las tiendas, lo poco que había. Todo eso se hizo con muy poco dinero, pero con muchas ganas. Los ojos dejan huellas de Said Heredia, que era una película maravillosa. Los peces rojos. Todo ese mundo de la posguerra, las mujeres que vendían barras de pan a la salida del metro. Eso era el cine negro para España, porque eso era la negritud que arrastraba este país desolado, que era un país, como diría yo, viudo. España era un país viudo. Era un país con una luz como tísica, iba a decir convaleciente, no, la luz convaleciente es la que sale de las meninas de Velázquez, era una luz tísica, una luz de gente como enferma del pecho. Esa era la España que yo veía en las películas de niño, que curiosamente estaba conectada con las películas de Vittorio De Sica, con las películas del neorrealismo italiano, con las películas donde veíamos un tipo de casas muy cercanas a las nuestras. Ya no se ve eso, pero con las ropas colgadas y tendidas al sol, ¿no? Ese era el cine negro que a mí me parece que nos impresionó a todos los que luego seguimos el camino de las películas, ¿no? Porque aquello nos demostraba que había otra cosa además de Hollywood. Y conste que yo soy un defensor absoluto de Hollywood. Creo que es lo más grande que ha ocurrido en el siglo XX en cuanto a nivel de cultura. Es un nuevo renacimiento el que hizo en Hollywood, que por cierto no solo eran John Ford y Howard Hawks y Raoul Walsh, cineastas norteamericanos, allí cayeron de todas partes, alemanes como Fritz Lang o como Billy Wilder, ingleses como Hitchcock, pero tengo la sensación de que no ha habido ninguna cantidad de talento tan grande como aquella de el cine de Hollywood entre los años 30 y los 70, porque me parece que es como cuando los expresionistas y los impresionistas
se fueron todos a París y estaban allí Renoir, Cézanne, Van Gogh, Miró, Utrillo, todos los chicos, Picasso, esa explosión de talento que se dio, que salió el cubismo, salió todo, yo creo que es solo comparable a eso lo de Hollywood, la cantidad enorme de obras maestras que produjo el cine. Estamos hablando de centenares y centenares de películas que aún hoy nos dejan con la boca abierta, y de gente con un talento como, para no decir el de siempre, John Ford, por ejemplo, Hitchcock, que pasó por ser el mago del suspense, decían. Hitchcock hoy día es alguien que tiene la importancia que tiene Van Gogh. Las películas de Hitchcock se pueden ver desde tantos puntos de vista. Son las películas de un arquitecto. Las casas, el diseño de las casas de Hitchcock son de Frank Lloyd Wright. La moda, las mujeres se visten ahora todavía como en las películas de Hitchcock, como se vestía Grace Kelly en las películas aquellas. El bolso Kelly sigue siendo una imagen de marca, por no decir Marnie la ladrona, los peinados en las películas de Hitchcock, la moda de los peinados. Es decir, mi generación se ha enamorado de mujeres Hitchcock o mujeres Hawks. Es decir, que es un artista enorme en toda la complejidad de lo que suponía hacer cine, y además de eso ha hecho Vértigo y Con la muerte en los talones, que son realmente obras maestras, no ya del encuadre o del color, porque las películas de Hitchcock tienen además un colorido especial, el colorido de nuestros sueños de los años 60, sino que además de eso recordaremos, por lo menos mi generación, y espero y apuesto por otras, por los besos de Hitchcock. Creo que se necesitaría alguien como Fernando Savater para que haga un estudio, un ensayo sobre los besos de alta precisión de Hitchcock. Los besos de Cary Grant y de Ingrid Bergman, por ejemplo, son prodigiosos. ¿Quién no ha soñado eso? ¿Quién cuando no ha besado pensaba que estaban dando un beso de Hitchcock? Eso es tremendo. La primera vez que yo di un beso a una chica en mi vida, que fue en el Retiro, yo dije, joder, pero ¿qué pasa? Y es que no había música, y es que en las películas había música, y yo dije, pero esto no vale, ¿qué me está pasando? Y efectivamente allí no había nada, era el paseo de coches al lado de donde estaba el kiosco aquel. Entonces creo que se podría hablar de Hitchcock, del fútbol, que quisiera decir que todo es cultura, que no hay cultura baja ni cultura alta, que la cultura popular, como era el fútbol o como era el boxeo, también es la pintura. La cultura popular son los cuadros de Andy Warhol, la cultura popular eran los combates de lucha libre que yo veía en el Circo de Price, que los veo ahora a través de eso que los artistas del pop es su marca de fábrica, sus puntitos. Habéis visto los cuadros, los puntos Bandai, que se llama, que son de 1880 y tantos, pero los hizo un tipo Bandai, perforó las planchas aquellas, y entonces ves a esas mujeres de Liechtenstein que son maravillosas, a Warhol, a cualquiera. Yo veía las veladas así, como filtrada por un cuadro pop. Bueno, pues quiero decir que la cultura popular ha sido fundamental siempre, pero que estuvo fuera de nuestro territorio, incluso fuera de Europa, por una izquierda equivocada en lo que era la cultura, equivocada porque se veía mal la cultura de masas, y lo que nos interesa es precisamente, ya lo decía Ortega, ¿no?, que las masas tengan un sentimiento y una emoción, y aquí no hemos estado en contra. En la rebelión de las masas, si no recuerdo mal, Ortega al principio, en el capítulo que dedica Prólogo para ingleses, me parece que se llama, habla de cómo le sobrecogía ver el jubileo de la reina, supongo yo que ya no era la reina Victoria, sería la otra, pero cómo los ingleses acudían al paso de la carroza, cantaban el Dios salve a la reina, aplaudían, iban con banderitas y tal. Y eso aquí nunca lo hemos entendido, nunca hemos tenido, hasta gracias a Dios ahora con el gol de Iniesta, el orgullo de envolverte en una bandera española, porque yo la mayor envidia que sentía es que veía un partido con los ingleses, con su bandera, con el Dios salva a la reina, con los alemanes, con el himno maravilloso, el Deutschland über alles, el no sé qué, y aquí si tú te metías con la bandera eres un facha. Y dices, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo? Si son todos los países, ¿por qué yo no tengo derecho? Bueno, pues eso, gracias a Dios, ha sido barrido poco a poco, porque han llegado nuevas gentes con la mente mucho más abierta, que han entendido mucho más lo que es el mundo de la cultura, que la cultura no es solo ir al Museo del Prado,
La cultura es también ir al Prado y comprarse un libro y no pasarse 4 horas recorriendo. También está bien eso, que lo hace mucha gente, naturalmente. Tú vas a los museos. Que la cultura es que en el Prado, por ejemplo, haya 2 buenos restaurantes como los hay en el MoMA o en el Metropolitan, y no como que la tienda sea maravillosa. Y con esto ya termino, porque siempre me ha dado mucho coraje que Velázquez tiene que estar solo a las meninas, en un cuarto, no con 20 cuadros. No, hombre, no. Que yo ahora, hace unos meses, he estado en Nueva York, en el Metropolitan, viendo un cuadro de Velázquez que lo han cedido de Italia, que es el Duque de Mantua, y está solo, es como la estrella del Metropolitan. Y aquí tenemos las meninas y tenemos los fusilamientos del 3 de mayo. No pueden estar agarrados todos, hombre, hay que ponerlos como se merecen, porque son nuestras luces. Claro, con el famoso espejo que tenían las meninas, ¿no? Bueno, pues ahora está, ya lo habéis visto, con 30 o 40 y me he perdido, así que vamos a apuntar ya. Y ya está, vamos a tomar. Un apunte antes de cenar. Sí, pero fácil, Sí, fácil, los españoles que estuvieron en Hollywood en su momento, sé qué historias que yo nunca... Los españoles que estuvieron en su momento, sí, fíjate cómo eran los listos que estaban allí, que no se comieron nada. Allí estaban los hermanos Mars, estaban la gente de mayor talento. Los que fueron aquí eran de un talento enorme. El único que no fue, si no recuerdo mal, fue Miguel Miura, porque estaba enfermo. Pero fue Tono, que fue de ahí viene la famosa frase de que estaba hablando con Alberto Einstein y le dijo, el gran escritor, Jariel Poncela, pero ¿de qué estabas hablando si no hablas ni una palabra de inglés? Pues eso le decía yo a Einstein, que todo es relativo. Pues eso. Eran un talento descomunal el que tenían ellos. Sí, eso es muy famoso, eso fue verdad. Eso se lo dijo él. Y bueno, y tenía mucho talento, y Pepe López Rubio, y todos, y bueno, y iban ahí. Edgar Neville, que además Edgar era diplomático, es el que hablaba un poco más de inglés. Luego habló muy bien, pero al principio tampoco hablaba bien inglés, porque les sucedió una tragedia enorme. Cuando se fueron allí todos, en el barco, eligieron un intérprete para manejarse cuando llegaran a Nueva York, las habitaciones, sacar los baúles del muelle, fíjate, todo aquello. Y entonces eligieron un intérprete, y al llegar justo ya, entrando el barco en Nueva York, el intérprete, a Jardiel, que iba, a Martínez Sierra con Catalina Bárcena, que iba, al actor José Nieto, los reunió a todos, a tono, y les dijo: tengo que decir algo terrible y espero que algún día me lo perdone, que es que yo no sé nada de inglés, pero era la única manera que tenía de venir a Nueva York, así que, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues habrá que buscar a alguien, porque este hombre dijo que era intérprete y no sabía nada. Bueno, pues todos estos que fueron, que eran de un talento descomunal, se encontraron en comedia. Estaban los hermanos Marx, estaban Groucho y compañía, y estaba pues Orson Welles, y estaban lo mejor de cada casa fue allí, porque era una tierra de oro y de un talento descomunal. Allí estaban los mejores escritores. Es que Lo que el viento se llevó, una parte de esa obra está escrita por Scott Fitzgerald, o sea que, claro, es que, y otra por Ben Hedge, y está Faulkner escribiendo con Howard Hawks, que luego, 2 años después, era premio Nobel, y acababa de escribir aquella película Tierra de Faraones, esa, en inglés, que le llamaban Land of Pharaoh. Pues él escribió esa película y poco después ganó el premio Nobel Faulkner. Y esa película es curioso, cuando le dijeron: oye, ¿y cómo hablan los faraones? Y dijo él: nadie lo sabe. ¿Y qué vamos a hacer? Dijo Howard Hawks: si te parece, le voy a poner como un coronel que tuve yo en el servicio militar, y así habla Jack Hawkins, como lo del señor, tal, hablan así. Bueno, pues claro, porque eran tipos fíjate cómo eran todos estos, ¿no? John Huston, todos los que había allí. Entonces, yo he hablado mucho con gente de allí, con David Geiler y con Peter Birtel, que luego vivió muchos años aquí cuando se casó con Deborah Kerr. Y claro, decía, es que era muy difícil escribir guiones allí, porque todos eran buenísimos y todos eran unos escritores tremendos. Fíjate, Billy Wilder con Raymond Chandler escriben Perdición. Fíjate, basada en una novela de James Cain, interpretada por Barbara Stanwyck. Imagínate, ¿cómo no va a salir una obra maestra de eso? Entonces, claro, eso era. Yo creo que es un periodo que alguna vez se estudiará,
que la gente de mi generación hemos tenido la suerte de niños de verlo en su apogeo y hemos visto cómo ha desaparecido. Hollywood acabará probablemente enterrado como las esfinges del desierto al lado del Cairo, ¿no? Acabarán enterrados los estudios. Ya no son la Paramount ni la Metro-Goldwyn-Mayer, ya son japoneses y con un capital japonés, y ya no es el mundo de los estudios, y la producción ya no lo hacen igual, pero evidentemente fue algo deslumbrante que se estudiarán los historiadores del futuro, tendrán que estudiar cómo Metro-Goldwyn-Mayer podía hacer películas tan maravillosas, como en el año 39 se hacía Lo que el viento se llevó, que era algo realmente portentoso, ya con un colorido casi parecido al de ahora, cómo se hacían películas como Casablanca, cómo se hacía Qué verde era mi valle, entonces era, bueno, y cada año se hacían 40 de esas, o 50. Pues eso habrá que estudiarlo porque todos los que estuvieron allí eran verdaderamente geniales. Y luego cuando regresaron aquí los nuestros, que no pudieron meterse allí, pues siguieron siendo maravillosos, y aquí Tono y Miura hacían obras extraordinarias, como El caso de la mujer, aquella, así, todas, y Álvaro de la Iglesia, y Edgar Neville hizo El baile, que es una maravilla, es una obra prodigiosa, y Pepe López Rubio siguió filmando películas, pero aquello era muy difícil. Incluso ahora que estamos en un gran momento para nosotros con 2 Oscars, uno que ha ganado Javier Bardem y otro su mujer, Penélope Cruz, es difícil que les den personajes que no sean malvados, que no sean hispanos. Es muy difícil, ¿no? Porque Dios en cine habla en inglés, y es así. Muchas gracias. Gracias.